33 hombres se hicieron a la mar, pero solo 11 regresaron. ¿Qué ocurrió realmente en el barco durante esos 8 meses? Cuando la policía utilizó reactivo de luminol, descubrieron una gran cantidad de sangre a bordo. Eso no fue todo. Unos pescadores habían garabateado 8 palabras con marcador negro en el casco del barco. Los ganadores se llevan todo, los perdedores son ladrones. ¿Quién dejó estas palabras y qué significan? ¿A dónde fueron los 22 tripulantes desaparecidos? ¿Qué pasó en ese barco durante los 8 meses que perdió contacto con el mundo exterior? Antes de sumergirnos en este misterio de la vida real, no olvides dar like y suscribirte para no perderte los casos más impactantes. Para entender en su totalidad esta horrenda masacre en alta mar, comencemos desde el principio. En 2010, la economía de China se desarrollaba a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en una estrella brillante de Asia. Este crecimiento excepcional creó condiciones favorables para que muchas ciudades importantes promovieran su imagen, explotaran su potencial turístico y atrajeran inversiones tanto nacionales como extranjeras. En medio de esta ola de desarrollo, las zonas costeras surgieron como destinos atractivos gracias a sus abundantes recursos naturales. Rongcheng, una pequeña ciudad en la provincia de Shandong, no fue una excepción a esta tendencia. Reconociendo las vastas oportunidades por delante, las autoridades locales y las empresas se apresuraron a desarrollar el turismo y la economía marina. Con la ventaja de ser una ciudad costera, Rongcheng pronto se convirtió en un destino favorito para miles de turistas nacionales e internacionales. Junto con el aumento del número de turistas, también creció la demanda de consumo local, lo que llevó a un cambio en los flujos de capital hacia sectores comerciales relacionados. En este contexto, una empresa llamada Xinfa Food detectó astutamente el enorme potencial de la industria de los mariscos. Entre los tipos de mariscos populares, el calamar, con su textura tierna y sabor dulce, se convirtió en un plato favorito, una parte indispensable del menú de muchos restaurantes. Ya sea al vapor o a la parrilla, el calamar conquistaba fácilmente los paladares de los comensales. Sin embargo, debido al aumento en la demanda de consumo, el suministro local de calamar cerca de la costa se volvió escaso. Además, la pesca excesiva en las aguas costeras hizo que las reservas de calamar disminuyeran, dejando solo las áreas remotas de alta mar como fuentes viables para la pesca a gran escala. Como resultado, la empresa consideró la opción de la pesca en alta mar. Todos saben que la pesca en aguas profundas requiere grandes embarcaciones capaces de albergar a docenas de personas y operar durante largos periodos. Estos viajes suelen durar desde varios meses hasta varios años, dependiendo de la región oceánica y del tipo de marisco que se extraiga. Los costos de inversión para tales expediciones son enormes, pero las ganancias también son altamente atractivas. Cada barco que regresaba del mar abierto podía traer cientos o incluso miles de toneladas de mariscos, especialmente calamar. Por lo tanto, las empresas de mariscos con fortaleza financiera y experiencia a menudo optaban por la pesca en alta mar para maximizar sus beneficios. Sin embargo, no todos están dispuestos a embarcarse en viajes de pesca en alta mar. La primera razón es el tiempo prolongado lejos de casa, que puede durar meses o incluso años. La segunda, y más importante, es que una vez en el mar, los pescadores deben enfrentar una vida aislada en el vasto océano, trabajando sin descanso día y noche en condiciones climáticas adversas. Estar lejos de la familia por un largo periodo también representa una pesada carga psicológica para muchos. Así, cuando las empresas planean establecer flotas para la pesca en alta mar, el mayor problema no es el capital, sino reclutar suficientes participantes dispuestos. Sin embargo, este desafío no detuvo a Xinfa Food. Tan pronto como se anunció el aviso de reclutamiento, una ola de solicitantes se presentó. Mientras otras empresas aún luchaban por reunir tripulaciones, Xinfa rápidamente reclutó a 35 personas, listas para zarpar. La razón por la que Xinfa atrajo a tantos no fue su fama o tamaño, sino por el increíble paquete de compensación ofrecido. Según la política de contratación de la empresa, cada pescador que participara en la pesca en alta mar recibiría un salario base anual de hasta 45,000 yuanes, más de 6,000 USD. Además, ganarían una comisión por cada kilogramo de calamar capturado. Un cálculo aproximado mostraba que cada persona podía obtener un ingreso total de más de 100,000 yuanes, $14,000 al año. Esta era una cifra increíblemente tentadora en ese momento, cuando la mayoría solo podía soñar con ganar decenas de miles de yuanes.
Así, muchos se apresuraron a aprovechar la oportunidad. Sin embargo, entre los que se inscribieron, muy pocos eran pescadores profesionales. La mayoría eran personas comunes de regiones del interior, algunas de las cuales nunca habían visto el océano en la vida real. Aún así, llevaron consigo la esperanza de hacerse ricos, dejando sus pueblos natales para abordar el enorme barco pesquero llamado Lurong-Yu 2682. Pero no sabían que entre los que partieron, algunos nunca regresarían. Antes de que el barco calamarero zarpara, ocurrieron dos incidentes extraños que auguraban señales ominosas para el viaje. La tripulación del Lurong-Yu 2682 provenía de muchas provincias diferentes del país, pero destacaban dos grandes grupos, uno de Mongolia Interior y otro de Heilongjiang. Las personas del mismo lugar de origen tendían a conectarse con mayor facilidad y esta cercanía formó inadvertidamente camarillas a bordo del barco. Durante el periodo de espera antes de la partida, las 35 personas de diversos orígenes comenzaron gradualmente a familiarizarse entre sí. A pesar de la falta de instalaciones de entretenimiento, aún encontraban alegría en actividades simples como jugar a las cartas, fumar y charlar. Entonces, un día, mientras la tripulación se relajaba en la cubierta bajo la suave luz del sol, se escuchó un grito aterrador. Un grito de pánico vino desde la cocina. ¡Alguien está muerto! ¡Alguien está muerto! El hombre que salió corriendo de la cabina no era otro que el cocinero del barco, el señor Yang Wei. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, y lucía completamente horrorizado, como si hubiera presenciado algo espantoso. Sus gritos sumieron a toda la tripulación en el caos. Todos asumieron que había ocurrido un asesinato y corrieron hacia la cocina para comprobarlo. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. El cocinero, Yang Wei, temblaba, balbuceaba y no podía hablar con coherencia. El capitán del barco, el señor Li, exasperado por el caos, gritó furioso y ordenó a Yang Wei que guardara silencio. Aunque nadie resultó herido, toda la tripulación quedó intranquila. Todos murmuraban y especulaban sobre qué podría haber hecho que Yang Wei actuara tan enloquecidamente. Incluso alguien bromeó diciendo que quizás estaba poseído. Mientras la tripulación aún chismeaba, un miembro informó que el señor Yan acababa de caer por la borda. Afortunadamente, algunos tripulantes lo notaron a tiempo y lo sacaron del agua antes de que fuera demasiado tarde. De haber tardado unos minutos más, el barco habría perdido a un hombre. Debido a la gravedad del incidente, el capitán Li ordenó que Yang Wei regresara a tierra a descansar. Li creía que alguien que mostraba signos de inestabilidad mental no podía permanecer en el mar, ya que afectaría la moral del resto. Nadie se dio cuenta de que los gritos frenéticos de Yang Wei eran como una profecía del destino que aguardaba a la tripulación. Solo unos días antes de que el barco zarpara, otro miembro de la tripulación también se retiró inesperadamente. Su familia había revisado cuidadosamente el contrato de trabajo y encontró muchas cláusulas sospechosas, lo que los llevó a llamarlo de vuelta. Así, de los 35 iniciales tras la retirada de Yang Wei y otro marinero, solo quedaron 33 personas en el viaje de pesca en alta mar. El puesto de jefe de cocina que dejó vacante Yang Wei fue rápidamente ocupado por otro hombre llamado Xia Qiyong. Nadie esperaba que el acto aparentemente insensato de Yang Wei en realidad le salvaría la vida, permitiéndole escapar de un destino trágico. Porque su reemplazo, Xia Qiyong, se convirtió en la primera persona en morir en la fatídica embarcación. Y así, el barco calamarero de 40 metros, 131 pies de largo, se preparó para zarpar en ruta directa hacia Perú y Chile, en el Océano Pacífico Occidental. El 28 de diciembre de 2010, el barco calamarero Lurong-Yu 2682 zarpó del puerto de Shidao, en la ciudad de Rongcheng. Inicialmente, todo a bordo transcurrió relativamente bien. En los primeros días a la deriva en el mar, la tripulación se adaptó rápidamente al ritmo de vida y trabajo. Para el día 40, la mayoría de los miembros ya se conocían bien, comprendiendo las personalidades y hábitos de los demás. Entre ellos, el hombre que dejó la impresión más fuerte fue uno de la provincia de Heilongjiang, llamado Liu Guiduo. Era llamado cariñosamente Hermano Liu por todos debido a su naturaleza honesta y confiable. Antes de embarcar, Liu había traído consigo una enorme cantidad de cigarrillos, 165 cartones, apilados desde debajo de su cama hasta el techo de la cabina. Era un fumador empedernido, necesitaba fumar al menos 3 paquetes cada noche para mantenerse alerta. Lo notable era que todos esos cigarrillos los había comprado a crédito. Sabiendo que Liu era un exsoldado, el dueño de la tienda accedió a dejarle llevar la mercancía primero y pagar después del viaje.
Además, Liu era uno de los trabajadores más diligentes y productivos del barco. En menos de un mes había capturado por sí solo más de 13,000 kilogramos, alrededor de 29,000 libras de calamar, un logro que le valió la admiración de todos. Liu compartía que tenía una madre anciana esperándolo en casa y que quería ganar dinero para construir una casa y casarse. Ese sueño de tener un hogar y su sentido del deber hacia su madre se convirtieron en el motor que impulsaba el trabajo incansable de Liu día y noche. Con la disciplina y el espíritu de un soldado, Liu a menudo ayudaba a los tripulantes más débiles con la carga de calamar, el transporte de mercancía y la limpieza. Poco a poco, los otros hombres de Heilongjiang a bordo comenzaron a agruparse en torno a Liu y eventualmente lo vieron como el líder de su grupo. Mientras tanto, otro grupo también comenzó a formarse, la facción de Dalian, liderada por el capitán Li Shengquan y el primer oficial Wen Dou. Este grupo incluía a tripulantes de la provincia de Shandong, muchos de los cuales eran amigos o familiares, formando un círculo muy unido. Además de estos dos grupos principales, había también un grupo de 5 tripulantes de Mongolia Interior, liderados por un hombre llamado Bao De. Este grupo era conocido por su unidad, se comunicaban principalmente en mongol y solían mantenerse al margen. Por último, 3 tripulantes restantes eran jóvenes que se mantenían neutrales, sin afiliarse a ninguna facción. Eran Ma Yuchao, un recién graduado universitario que aún no había encontrado trabajo y decidió ir al mar temporalmente para ganarse la vida. Kui Yong, que tenía una discapacidad en la pierna y provenía de una familia muy endeudada, lo que lo obligó a trabajar en alta mar para pagar sus deudas. Y Duan Shifang, un hombre honesto y sencillo del noreste de China, que simplemente quería ganar dinero para enviarlo a casa. Aunque no formaba parte de ninguna facción, Duan Shifang tenía una buena relación con Liu Guiduo. Liu a menudo cuidaba de su paisano. Sabiendo que Duan era de complexión más pequeña y físicamente más débil que los demás, Liu frecuentemente le ofrecía ayuda para descargar la carga y transportar las pesadas cajas de calamar. Al comienzo del viaje, los tripulantes aún se mostraban alegres cada día, pero a medida que el barco se adentraba más en el mar, su trabajo se volvió repentinamente más intenso. Como los calamares tienden a evitar la luz, el mejor momento para atraparlos es durante la noche. Esto obligó a toda la tripulación a invertir completamente su rutina diaria. Dormían de día y trabajaban de noche. Pero el día en alta mar distaba mucho de ser agradable. El sol abrasador caía sobre la cubierta como fuego, haciendo difícil conseguir un sueño reparador. Cuando caía la noche y el océano se hundía en la oscuridad, comenzaba el verdadero trabajo. Pasaban horas junto a las máquinas de captura de calamar, forzando la vista para vigilar cada pequeño movimiento en el agua sin permitirse bajar la guardia. Lo más preocupante era que el Lurongyu no era un barco especializado en la pesca de calamar. Era viejo, anticuado y torpe, con muchos equipos defectuosos o de baja calidad. La mayoría de las tareas debían hacerse manualmente. Sin sistemas modernos de apoyo, tenían que operar las máquinas, tirar de las líneas y procesar cada calamar completamente a mano. Después de atraparlos, los pescadores debían girar manualmente el cabrestante, trasladar cada calamar a la cubierta, luego limpiarlos, clasificarlos y congelarlos instantáneamente. Este trabajo repetitivo duraba horas, sin parar, a pesar del dolor en los brazos, la espalda adolorida, los ojos irritados por el viento salino del mar y el hedor persistente y pegajoso que se aferraba a la piel. Con el tiempo, sus relojes biológicos comenzaron a descontrolarse. Muchos ya no podían distinguir el día de la noche ni saber qué hora era. La fatiga se acumulaba, sus cuerpos se deterioraban y su estado mental se debilitaba. Algunos empezaron a enfermarse por el agotamiento físico. Otros murmuraban incoherencias de vez en cuando o se quedaban sentados sin moverse durante horas. El 16 de mayo de 2011, 2 tripulantes se enfermaron gravemente. Sin medicina ni atención médica básica a bordo, su salud siguió deteriorándose, obligándolos a dejar de trabajar. Desesperados acudieron al capitán Li Shengquan, esperando ser enviados de regreso a tierra en otro barco para recibir tratamiento. Sin embargo, su solicitud planteó otro problema: el pago de salarios. Lo que parecía un procedimiento sencillo tomó un giro oscuro cuando el capitán Li reveló de repente un truco. Sacó el contrato que cada tripulante había firmado y señaló una línea en letra extremadamente pequeña al pie del documento, algo que la mayoría había pasado por alto. Al principio todos creían tener garantizado un salario anual de 45,000 yuanes, más una comisión de 400 yuanes por tonelada de calamar.
Pero no era así. La letra pequeña establecía que cada tripulante debía pescar al menos 18 toneladas de calamar al año para calificar para el salario base de 45,000 yuanes. Si no se cumplía la cuota, el pago se calcularía a solo 0.25 yuanes por kilogramo de calamar, lo que significaba menos de 2,000 yuanes al mes, una suma miserable para el arduo trabajo en el mar. Esto era un típico contrato yin-yang, una estafa descarada diseñada para atrapar a los desinformados. Los dos marineros enfermos, conmocionados e indignados, difundieron la noticia entre los demás a bordo. Cuando se supo la verdad, toda la tripulación estalló de ira. Todos sabían que la pesca de calamar en mar abierto era un trabajo extremadamente duro y peligroso, con riesgo constante para sus vidas. Si no se les pagaba justamente, ¿quién estaría dispuesto a jugarse la vida en el vasto océano Pacífico? Liu Guiduo, en particular, no podía aceptar esta amarga realidad. Había trabajado incansablemente y capturado decenas de toneladas de calamar esperando ganar al menos 95,000 yuanes, unos $13,000. Pero, según los términos de ese contrato oficial, no recibiría ni un centavo. Al contrario, ahora estaba endeudado con la empresa, ya que el costo de sus cigarrillos y comidas se deduciría de su salario. Furioso, Liu se abalanzó sobre el capitán Li y lo enfrentó, amenazando con regresar inmediatamente a tierra y demandar a la empresa si no le pagaban lo que le debían. Pero Li no mostró miedo, al contrario, reveló su verdadera naturaleza, engañosa y despiadada. Afirmó que ninguno de los tripulantes podía regresar a tierra porque no tenían la certificación adecuada. Abandonar el barco sería considerado ilegal. La aterradora verdad comenzó a salir a la luz. De las 33 personas a bordo, 18 no tenían documentos legales. Eran trabajadores no registrados, atraídos al barco con la falsa promesa de que sus papeles serían emitidos más tarde. Al estar a la deriva en el Pacífico, ningún barco se atrevía a transportarlos de regreso a tierra sin la documentación adecuada. Al final, el capitán Li se quitó la máscara y expuso su verdadero rostro, un estafador. Amenazó con que si querían seguir con vida, tendrían que seguir trabajando por 2 años más, o de lo contrario serían arrojados por la borda. Solo entonces la tripulación se dio cuenta con horror de que el grupo de Li ya conocía desde el principio la trampa del contrato. Todos eran de Shandong y habían conspirado con la empresa. Algunos incluso actuaban como infiltrados a bordo del barco, espiando y controlando al resto de la tripulación. En este punto, Liu Guiduo estaba furioso más allá de todo control. Hasta ahora había soportado la opresión y los abusos de Li. Como capitán, Li daba órdenes constantemente y les asignaba las tareas más pesadas y sucias. Pero eso no era nada comparado con esto. Esta vez se trataba de la vida y supervivencia de más de 30 personas. La noche del 17 de junio de 2011, alrededor de las 11 de la noche, después de planearlo en secreto por algún tiempo, Liu y 3 tripulantes más irrumpieron silenciosamente en el camarote del capitán. Liu le puso un arma en el cuello a Li y le exigió que diera media vuelta al barco y regresara a tierra de inmediato. Pero Li, un manipulador astuto y experimentado, no mostró miedo. Con los ojos fríos y una sonrisa desdeñosa, señaló su pecho y desafió a Liu a actuar. Li creía conocer a Liu, asumía que no se atrevería a cruzar la línea. Pero como dice el refrán, el malvado teme al temerario, el temerario teme al loco, y el loco teme al que ya no tiene nada que perder. Liu era exactamente ese último tipo. Desesperado, Liu apuñaló a Li en el muslo, haciéndolo gritar de dolor. El grito de Li alertó al jefe de cocina del barco, Xia Qiyong, quien siempre buscaba agradar a Li. Corrió al oír los gritos. Anteriormente, Xia había tenido un conflicto con Jiang Xiaolong, un seguidor del grupo de Liu. Por un asunto menor relacionado con raciones de comida, Xia obligó a Jiang a arrodillarse y pedir perdón frente a los demás. Pero ahora las cosas eran diferentes. Al ver a Xia correr con un cuchillo, Jiang lo atacó por la espalda. Al mismo tiempo, otro tripulante golpeó la pierna de Xia con una barra de acero, haciéndolo caer. Jiang corrió a arrebatarle el arma a Xia. Inicialmente solo quería someterlo, pero sin querer le causó heridas mortales. Al darse cuenta de que Xia había sido apuñalado, Jiang entró en pánico, temblando de miedo. Después de varios intentos fallidos de reanimación, Xia estaba muerto. El grupo decidió lanzar su cuerpo al mar para no alarmar a los demás. Los 32 tripulantes restantes intentaron actuar como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que, desde ese momento, todo había cambiado.
Liu entendía que lo más aterrador no era la primera muerte, sino el silencio que la seguía. Una vez que se quitaba una vida, ya no regían las normas del barco. Después de manejar la situación, Liu ató a Li y lo encerró en una habitación para lidiar con él después. La primera persona a la que buscó fue Ma Yuchao, el graduado universitario que una vez soñó con una vida mejor en el mar, pero ahora parecía un niño perdido. Liu le dijo que los habían tratado como bestias, mentido y traicionado, todo para ganar solo 2,000 yuanes al mes, ni siquiera el salario mínimo. Le preguntó a Ma si podían demandar a la empresa al regresar. Ma no respondió de inmediato, su rostro estaba pálido tras presenciar el primer asesinato. Luego, lentamente, respondió que, como eran trabajadores no registrados, no podían presentar una denuncia legal. Liu no dijo nada. La respuesta de Ma fue el golpe final a su cordura. Justo entonces, un subordinado informó que el primer oficial Wen Dou y algunos otros podrían volverse contra ellos y que debían actuar de inmediato. Sabiendo que su supervivencia dependía de eliminar amenazas, Liu se preparó. Antes de irse, se acercó a Duan Shifang y lo invitó a unirse al motín. Pero Duan, reacio a participar en actos violentos, se negó, aunque le entregó un cuchillo. Antes de irse, Liu le advirtió que no tenía que unirse, pero tampoco debía traicionarlos. Después, Liu entró en pánico al darse cuenta de que Ma Yuchao había desaparecido. Se preocupó por el joven estudiante y quiso protegerlo. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontró a Ma. Tal vez, traumatizado por la violencia, se arrojó al mar. Luego vino la segunda masacre. En una sola noche, 9 personas más fueron asesinadas, todas arrojadas al mar. Normalmente, 1 o 2 desaparecidos podrían explicarse como accidentes, pero ahora ya eran 10. Liu sabía que no podían seguir culpando a caídas por la borda. Ideó un plan para huir a Japón, pidiendo a cada persona 5,000 yuanes para cubrir sobornos. Pero nadie accedió. Al ver dudar a los tripulantes, Liu ideó otra forma de tratar con los que no obedecieran. Se trataba del grupo de Mongolia Interior liderado por Bao de. Liu liberó al capitán Li, herido en la pierna, y le mintió diciendo que Bao de había matado al primer oficial. Al oír esto, Li se enfureció y con ayuda de algunos tripulantes codiciosos asesinó a Bao de. Luego obligaron a los 6 miembros del grupo de Bao a saltar al mar. El grupo de Mongolia Interior fue eliminado. De los 33 originales, solo quedaban 16 tras 3 oleadas de matanza. En ese momento, Liu le dijo a Li que querían regresar a China. Ambos llegaron a un acuerdo. Pero otra tragedia golpeó. Un tripulante llamado Wang abrió en secreto la válvula principal, inundando el barco y haciéndolo inclinarse. Parecía que Wang, incapaz de soportar el caos, quería poner fin a todo. Cuando lo encontraron, ya se había ahogado. Y en medio del caos, ocurrió algo peor. El único bote salvavidas fue secuestrado por 4 hombres del grupo de Li. Liu gritó de rabia en la cubierta preguntándose si esto era un castigo divino por la sangre derramada. La única persona a bordo con las manos limpias era Duan Shifang. Bajo la protección de Liu, Duan había permanecido ileso. Aún así, incluso Duan, al ver que el barco podría hundirse, se sintió ansioso, creyendo que el cielo los castigaba por sus pecados. Pero el destino dio otro giro. Como por milagro, el barco comenzó a estabilizarse. El agua retrocedió, la inclinación disminuyó, no había suficiente agua para hundirlo. Y luego ocurrió lo más inesperado. Los 4 hombres que habían robado el bote salvavidas fueron devueltos por los vientos del océano. Al acercarse a la embarcación, los 11 hombres restantes se abalanzaron sobre ellos, con los ojos llenos de venganza. Aunque suplicaron piedad, fue el capitán Li quien ordenó no rescatarlos. Al final, los 4 se ahogaron. Ahora solo quedaban 11 personas. Finalmente, el barco fue encontrado y remolcado por una nave de rescate, pero en tierra los esperaban vehículos policiales. Una investigación impactante se desarrolló sacudiendo a China. Los cabecillas, Liu, Li y 3 más, fueron condenados a muerte. Duan Shifang, el único que no mató a nadie, fue condenado a 4 años de prisión. Pero lo aún más aterrador, Xinfa Food, la empresa que comenzó todo con contratos falsos y promesas viles, no recibió castigo alguno. De hecho, antes de que se emitiera cualquier fallo, reacondicionaron en silencio el Lurongyu, lo renombraron, contrataron nueva tripulación y se prepararon para zarpar nuevamente. La masacre del Lurongyu 2682 se convirtió en uno de los asesinatos en alta mar más horrendos de la historia moderna de China. En 2020, China lanzó la película The Voyage basada en esta historia real. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.